Muy bien, y ahora sí, estamos en compañía de Pedro Pablo Kuczynski, que ha venido tempranito hoy. Buenos días, Pedro Pablo. Muy buenos días a todos. Ayer estuvimos juntos en la conferencia de la Teletón y algunos se sorprendieron de verte presidiendo la mesa. ¿No hay una cierta incompatibilidad entre tu trabajo político y la presidencia del patronato o del comité del Hogar Clínica San Juan de Dios? Yo la verdad es que tuve pues mis dudas si debía hacer esto o no, pero al final es una causa caritativa, cristiana, de ayuda, y obviamente aquí no va a haber política. Tenemos un patronato con gente de todos los colores. Está Keiko Fujimori. Está la alcaldesa de Lima, está Lourdes Flores, está la señora Iraoka de las famosas tiendas. Hay creo que 9 mujeres y 6 hombres. Y todos son gente profesional, gente muy capaz. Básicamente la idea es gente que tenga una capacidad de convocatoria. Así es. Y lo que queremos es mejorar los resultados de la Teletón, que han sido magros, ¿no? Han sido magros en comparación con otros países. Por ejemplo, en Chile, que es nuestro eterno competidor y ahora que nos vanagloriamos del crecimiento económico, ¿cuál es la diferencia entre lo que recaudan allá y lo que se recauda aquí? Bueno, en Chile está un poco el creador latinoamericano de la Teletón, que es don Francisco, y creo que el año pasado levantaron 40 millones de dólares, o sea, algo más de 100 millones de soles. 40 millones de dólares. De dólares. Y aquí levantamos 5 millones de soles, ¿no? O sea, es un 2% de lo que se levantó en Chile. Entonces, tenemos que mejorar el resultado. Ahora, hay que pensar que las clínicas de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, son 7 en el Perú, tienen recursos que les da otras fuentes también. La Teletón no es la única fuente, pero esta idea de ayudar a los chicos minusválidos o con problemas, con parálisis cerebral, con problemas cognitivos, con problemas de movilidad, es algo pues realmente que es una causa que vale la pena. Ayer dijiste que este era un asunto de business, de negocios, que el manejo de la Teletón debería ser como el de una empresa, ¿verdad? Bueno, el manejo de los recursos, ¿no? Y a lo que me refiero es a una cosa en particular, que es si la gente aporta, comparte, dona, quiere saber que el dinero realmente va y se va a usar de buena manera. Entonces, tenemos el apoyo de CAIPO, KPMG. Es una firma de auditoría, entiendo. Es una gran firma de auditoría a nivel mundial, que Oscar CAIPO ha sido el presidente en el Perú durante años. Creo que su hijo es el presidente ahora. Y ellos nos han ofrecido una ayuda gratis para controlar bien los ingresos y los gastos. Y la otra cosa es que los chicos, los voluntarios, los cruzados, como los llamamos, que van a estar en la calle con sus latas, van a tener su photocheck con su número. Para que no haya ningún zamarro. Claro, porque hay gente que se mete, pues, ¿no? Claro. Ahora, había anunciado un año sabático que se iba a dedicar a, pues, el solaz esparcimiento en su casa campestre, y sin embargo lo vemos trabajando intensamente. ¿Qué pasó con el año sabático? Bueno, el año sabático parece que no es tanto ni saba ni ático, ¿no? Estoy trabajando porque además tengo un fondo de capital privado que levanté después de la campaña, lo tenemos que colocar. Estamos muy activos, no solo en el Perú, sino también en Brasil y Chile. Entonces estoy trabajando, pues, y yo creo que eso es bueno. ¿Y ninguno de estos trabajos tiene ya que ver con la Alianza por el Gran Cambio? No, algo tenemos que ver con la Alianza por el Gran Cambio, que es una alianza parlamentaria. Estuve con algunos de los congresistas ayer hablando del gasoducto del sur y otras ideas que hemos lanzado. ¿Por qué con algunos y no con todos? ¿Se iba mejor con unos que con otros? No, todos están invitados.
al final creo que llegaron todos a festejar nuestro nuevo local en el Congreso, que está en el sótano. Estamos bien abajito. Lo que pasa es que parece que estar en el techo donde estábamos antes es peligroso. En el sótano es más seguro. En el sótano es más seguro, claro, que si hay un gran temblor de repente se nos cae todo. De repente no es tanto. ¿Y cómo ha continuado la relación con los líderes de los diferentes movimientos que confluyeron en la alianza? Por ejemplo, Yehude Simón, César Acuña, Lourdes Flores. ¿Se mantiene la relación o se ha enfriado un poco? No, mantenemos la relación con el PPC, obviamente con Yehude, con el arquitecto Lai también, que preside la Comisión de Ética, con César Acuña, cuyo hijo está en el Congreso, y Luis Iberico también lo representa a él. Entonces seguimos trabajando. ¿Las relaciones son armoniosas o hay algunas tensiones? Las relaciones son armoniosas. Yo no soy un hombre de tensiones. Le pregunto esto porque estuvo César Acuña ayer por acá. Sí, supe. Y le voy a mostrar lo que dijo. Adelante. Sí, yo lo sé, yo lo vi. ¿Por qué no fue usted candidato de la Alianza por el Gran Cambio? ¿Hubiera sido mejor candidato que PPK? Yo no sé, creo que eso lo vamos a demostrar, eso se va a comprobar en el 2016, pero la verdad que creo que fue una buena alianza. Y en buena hora que fue el candidato, creo que tiene experiencia. Pero PPK nunca renunció a la nacionalidad, pues nos huevió. Sí, pues. ¿No? Pero acá va a tener un candidato más sincero entonces. Que diga toda la verdad, así sea doloroso. ¿Pero está de acuerdo conmigo que PPK nos huevió? ¿Sí o no? Nadie puede negarlo. Bueno, pero ahí lo forzaste un poquito a decir trabajo, eso, ¿no? Ese es mi trabajo. Cucharear. Sí. Bueno, ¿qué le parece? Yo no le he tendido una trampa, él ha dicho, no se puede negar, que es una doble negación, sí. Es casi como el negacionismo. Bueno, pero yo creo que él trató de torear la cosa y yo le deseo lo mejor. Tendría que haberse enfurecido, ¿cómo se le ocurre? Yo le deseo lo mejor a César Acuña, lo quiero mucho, seguimos hablando. Pero él también quiere ser presidente, pues, ¿no? Y que haga el intento, ¿no? Primero tiene que arreglar el tema de la estatua de Aya de la Torre en Trujillo. Yo diría que es una enorme polémica, ¿no? Pero claro que sí. Y él me acompañó al cementerio a ver la tumba de Aya. ¿En la campaña? Así es. Mi papá era muy cercano al APRA. Estuvo preso casi un año de su vida debido a sus simpatías. Yo no soy aprista, pero yo sí soy progresista, entonces le tengo muchas simpatías a Entonces este antiaprismo es nuevo, ¿no? Porque ¿cómo se puede ir a la tumba de Aya de la Torre y luego emprender esta campaña que claramente hiere pues sentimientos muy claro, íntimos, ¿no? Yo he leído un poco lo que dicen, que la estatua está donde se va a poner un bypass, etcétera. No conozco los detalles, pero ciertamente es algo que hay que manejar con muchísimo cuidado. Porque es una figura pues muy querida, ¿no? Así es. Bien, en el tema de Conga, todo indica que el proyecto va a entrar en una etapa de hibernación, para no decir de función. Así es. Y esto, lo ha dicho en varias tribunas ya, es perjudicial para la economía del Perú, perjudicial para Cajamarca. Así es. Bueno, lo que pasa aquí es que han coincidido en el tiempo dos cosas. Protesta social aquí, que puede tener algunas justificaciones, porque de repente no se les explicó bien el tema ambiental y eso. Ha coincidido eso con otra cosa, que es una tremenda recesión en los metales en el mundo. Ya estamos viendo que caen los precios del cobre, del zinc, la plata se ha sostenido, el oro se ha sostenido, pero el mineral de hierro, por ejemplo, ha caído 50% en los últimos meses. Claro que para el Perú no es tan importante, es importante para una compañía. Pero eso nos está diciendo que hay un remesón en el mundo. Entonces, si al mismo tiempo hay
una duda en el Perú sobre si este proyecto se debe hacer o no, es evidente que la compañía va a poner el pie en el freno por un tiempo. Y en 1 o 2 años pues ya verán si reactivan el proyecto. Por mientras no lo han abandonado, están haciendo trabajos para ver a dónde se puede poner este reservorio que reemplazaría estas lagunas. Ahora, más allá de los temas ambientales y estrictamente mineros, lo que ha demostrado el conflicto de Conga es un claro empoderamiento de los presidentes regionales que, en este caso, han llegado a tener una influencia inmensa. Así es. Santos ya debe estar pues en la encuesta del poder dentro de los top 10, ¿no? Porque la verdad es que hace lo que le da la gana. Y claro, ya hay otros émulos, como el presidente regional de Junín, que parece que lo tiene como modelo. Bueno, yo creo que son malos modelos, ¿no? Porque si uno hace carrera política a la costa de la miseria del empleo, de gente que busca trabajo, de camioneros que quieren tener trabajo, de ingenieros, de gente de mantenimiento, hay miles de puestos que están en juego aquí, ¿no? Y yo veo, cada día recibo a gente que me dice, la compañía tal se está yendo del Perú y estoy buscando otro trabajo. Entonces hay que atraer la inversión. Claro que es difícil en este momento. Por ejemplo, muchas empresas españolas se están yendo de América Latina, no porque no les guste América Latina, pero porque tienen problemas en España y tienen que cubrir huecos financieros. Y muchos desempleados españoles están llegando. Están llegando aquí. Entonces aquí tenemos que empujar la inversión, obviamente responsablemente. Otro tema que tiene que ver con su quehacer es la caída del dólar. El día de ayer cerró en 2.6 y sigue la tendencia a la baja. ¿En qué nos afecta este desplome? No, esto es terrible. Yo creo que tenemos que ser absolutamente claros. El mundo está al revés en este momento. La Reserva Federal imprime miles de billones al año. Los préstamos que ha hecho la Reserva Federal al Tesoro americano, que han hecho que las tasas de interés se caigan a 0 para el Tesoro, cifran 2,8 trillones norteamericanos, que es una suma tan astronómica que no la quiero ni explicar. El Banco de Inglaterra ha hecho lo mismo, el Banco Central Europeo ha hecho lo mismo. Entonces las tasas de interés en Estados Unidos para alguien que quiere papel seguro son 0. Entonces se vienen al Perú y aquí tememos la inflación, entonces el Banco Central naturalmente tiende a subir las tasas algo, ¿no? Entonces el dinero llega en carretillas. Pero no es una situación normal. Esto no es lo que uno lee en un texto de economía. Entonces aquí lo que hay que hacer es comprar el último dólar que llegue. El Banco Central lo está haciendo, pero siempre hay en la gente muy dominada por el pensamiento del mercado una duda, ¿no? Nos estamos yendo contra el mercado, de repente no deberíamos hacer esto, dejar que la tendencia natural tome su curso. Yo creo que eso es fatal, porque aquí se va a morir la agroindustria, la industria, las confecciones, los textiles, si no revertimos esta tendencia. 2.60 es el límite. Entonces a mí me dicen, por ejemplo, en mi programa de radio, el viernes pasado, me dicen, bueno, pero hay que ser competitivo. ¿Cómo se llama su programa de radio? Haga el cherry. ¿Cómo se llama el programa para hacer el comercial? Diálogos con PPK. Diálogos con PPK. ¿En qué frecuencia? 7:20 de la mañana en RPP. Ah, competimos. Los viernes competimos. Muy bueno, bien. La competencia es buena. Saludable, claro. ¿No? Pero, ¿por qué no podemos competir? Por falta de infraestructura en el Perú, y eso no se va a arreglar en una semana, ni en 6 meses, ni en un año, va a tomar 5 o 10 años. Entonces yo creo que tenemos delante de nosotros una tremenda crisis si no actuamos. Usted ha sido primer ministro y en las últimas semanas hemos asistido a la
actuación de nuestro flamante primer ministro Jiménez frente a temas complicados como la permanente injerencia de la familia presidencial, los escándalos de Alexis Humala, el uso del avión presidencial por la primera dama? ¿Cómo evalúa la actuación del primer Jiménez en estos escenarios de crisis? Yo creo que él ha toreado bien la cosa. A mí me tocó defender el avión parrandero, en el cual yo no había estado, pero en realidad eso fue una cosa que los periodistas se sentían ofendidos y entonces, digamos, pegaron un punch ahí y yo tuve que ir al Congreso a explicar la cosa. ¿Y cómo se puede explicar algo que uno mismo no entiende? Bueno, hay que torear pues un poquito, ¿no? Eso es lo que el primer ministro Jiménez Mayor está aprendiendo y parece que tiene la capacidad para hacerlo. Y siempre son circunstancias difíciles. Ahora, yo debo decir que el papá de Alejandro Toledo era un magnífico señor, no, la verdad, y no se metía en nada de lo que hacía su hijo, ¿no? Entonces, no así los hermanos, ¿no? Bueno, los hermanos trataban de hacer sus cositas, pero no visiblemente, ¿Cómo sus ¿no? cositas? No, ellos querían pues hacer algún negocio, alguna inversión. Ganarse alguito. Pero nunca, debo decir, nunca, Alejandro Toledo me pidió que yo haga nada por ninguno de sus hermanos. Entonces hay que reconocer que él se portó absolutamente cabalmente, honestamente en este tema familiar, ¿no? Y en el tema de Nadine, ¿le parece que la prensa está exagerando la nota o quizás ella debería ser un poco más reservada en su actuación pública y, por ejemplo, abstenerse de usar el avión presidencial? Bueno, ella se fue a visitar la presidenta de Brasil con una ministra que tiene perfecto derecho al avión presidencial. Entonces, tampoco, si van 30 personas, que parece un número grande, ¿no? Hay que hacer el cálculo. El avión presidencial cuesta tanto la hora y si llevamos 30 personas en vuelo comercial nos cuesta tanto. Es una comparación así sencilla. Yo creo que evidentemente la esposa del presidente tiene mucho protagonismo. Parece que eso es algo que hay en el Perú en esta generación. Y eso puede ser positivo, pero también hay que dejar que el presidente, que es un hombre cauto y no habla mucho, que él pues se desfogue un poquito más, ¿no? ¿Se desfogue? Bueno, hable un poquito más. Se exprese un poco más. Se exprese un poquito más. Toledo ha dicho que intentó de algún modo hacer una alianza con PPK y no se pudo, que esta alianza fue imposibilitada porque del otro lado no había intención. No, eso es falso. Yo antes de empezar la campaña fui a verlo a Alejandro Toledo a su casa varias veces y le ofrecí mi apoyo que él me había pedido 10 años antes para la campaña del 2000-2001 y que yo le di y que fue importante para su victoria, porque trajo el apoyo de la clase empresarial que no lo veía con tan buenos ojos. Yo le dije, yo vuelvo a apoyarte. Él me dijo, yo no necesito tu apoyo, yo no quiero tu apoyo. Yo soy un hombre de izquierda, tú eres un hombre de derecha. Yo creo que eso es falso, él no es ni de izquierda, como tampoco soy yo de derecha. Pero en fin, él me dijo que no y ahí se acabó. Y faltando 3 días para el voto del 10 de abril, 3 días... ¿Para la primera vuelta? Para la primera vuelta, ahí me hizo llamar por personas interpuestas en una llamada muy tarde, una noche, cuando yo estaba en Huaraz, a decirme que yo tenía que estar a las 10 de la mañana en tal sitio, ¿para hacer qué? Para bajarme. Y todas las encuestas ya me ponían por encima de donde estaba él. Entonces, ¿cuál era el sentido 3 días antes de la elección de decirle a mis candidatos al Congreso, a toda la gente que me seguía, a toda la masa de jóvenes entusiastas? Baja PPK.
No, pues eso no funciona. Se hubiera debido hacer algo mucho antes. Pero mucho antes no hubo ninguna oportunidad. Yo ofrecí y se me rechazó. Yo diría que no solo se me rechazó malamente. ¿Soberbia? Yo no voy a usar adjetivos, pero yo creo que no fue correcto, ¿no? Fue un cálculo político completamente errado. Yo creo que él estuvo mal asesorado y no se dio cuenta que el Perú de hoy hay una clase emergente mucho más modernizante, que es muy distinta al electorado que había 10 años antes. Ahora, también recuerdo, y esto viene a colación justo hoy que vamos a hablar de la ley de Alzheimer que va a presentar el congresista Urtecho, que Carlos Brus lo acusó, si esto pudiera ser una acusación, de padecer Alzheimer, en una alusión realmente lamentable y de pésimo gusto. En ese momento todavía estaba Brus trabajando con Toledo. ¿Estos ataques eran de alguna manera parte de esa desesperación por el crecimiento que tenía? Bueno, puede ser, yo no voy a interpretar. Lo que yo sé es que hubo tachas ante el jurado que venían directamente de la cabeza ahí, ¿no? Y me imagino que ante la desesperación de ver que se les iba el 30% con el cual empezaron pues a golpear un poco por todos lados y terminaron en una tensión terrible, una pelea entre Brus, que era el jefe de la campaña, y Toledo. En fin, esas son las cosas que pasan en la política. Mejor hubiera sido organizarse en un esfuerzo conjunto. El expresidente García tuvo una serie de frases que decía más o menos lo siguiente: yo no puedo hacer que gane el candidato que yo quiero, pero puedo hacer que pierda el que no quiero. Así es. Y todos pensamos, está hablando de Humala. Ahora, a la luz del tiempo transcurrido, diera la impresión de que estaba hablando de Toledo. Pero yo no creo que ni García ni nadie tuvo que ver con la derrota de Toledo en esta elección. ¿Sino quién? Yo creo que fue que es un Perú nuevo. El panorama electoral cambió. En el 2001, el panorama electoral era un país desesperado, tratando de reemplazar una persona autoritaria, Fujimori, y eso le abrió las puertas a Toledo, la marcha de los 4 suyos, pero sobre todo era una economía que estaba completamente en el suelo. En el año 2010-2011 la economía estaba boyante, una situación completamente distinta, ¿no? Ahora, Toledo también ha sugerido, lo ha dicho directamente, que usted y Alan García se confabularon para que él perdiera, que hubo algún tipo de conversación, conciliábulo, contubernio. No, absolutamente nada. ¿No son amigos? Bueno, yo soy amigo de Alan García, sin duda, pero no un amigo que lo llamo así, le digo, oye, Presi, ayúdame en esto. Yo nunca he pedido nada. Nuestro equipo era un equipo completamente independiente, trabajamos mucho las redes sociales, trabajamos mucho con los jóvenes. Yo no le pedí ninguna ayuda a Alan, a quien respeto mucho y creo que hizo un buen gobierno. Ahora, como también lo hizo Toledo. O sea, hemos tenido 2 buenos gobiernos. Si tuviera que escoger. Bueno, yo estuve en el gobierno de Toledo, no pero el de Alan. Pero no sea tan modesto. Objetivamente, ¿cuál fue mejor gobierno? No, yo creo que los Toledo? dos fueron buenos. Algunos de los jóvenes, sobre todo los jóvenes rebeldes que se alistaron en las filas de los PP Causas, se sintieron defraudados cuando usted apareció en la foto con Keiko en la segunda vuelta. Sintieron que les había roto el corazón. ¿Cuál es su posición ahora frente al fujimorismo y específicamente a la figura del presidente que, dicho sea de paso, ayer le dieron una misa de salud al expresidente Fujimori?
Mira, mi posición siempre ha sido la misma. Fujimori y su equipo cambiaron el Perú, que salía de una época terrible de hiperinflación y de terrorismo. El Perú en el año 90 era un país desesperado. Eso se cambió. No solo fue Fujimori, hubo mucha gente que aconsejó. Pero luego yo creo que perdió el camino. A partir del 97, 98, sin hablar del autogolpe del 92, que fue completamente innecesario. 97, 98, todo se vino abajo. Se postergó el tema de la deuda, se suspendieron las privatizaciones, se paró la infraestructura. En su segunda vuelta, el ministro Boloña, que había tenido un papel tan destacado al principio del gobierno de Fujimori, decía que había que reducir el número de bancos. Se creó una crisis bancaria aquí en el Perú. Eso es lo que encontramos en el año 2001, la caja vacía. Entonces, yo diría que el juicio objetivo sobre Fujimori es, primero 7, 8 años, sobresaliente, últimos 2, 3 años, pésimos. Y bueno, no todo el mundo es perfecto. Ahora, trabajamos para extraditarlo de Chile, porque había acusaciones pues muy serias que fueron confirmadas por la Corte Suprema de Chile sobre temas de derechos humanos. Ahora, en la situación en la que se encuentra y con todo el tiempo que ha transcurrido, ¿votaría a favor de un indulto? Mire, yo pienso que el indulto como tal no cabe, pero si él tiene cáncer y se va a morir en la cárcel, entonces que se vaya a su casa. Eso siempre ha sido mi posición. Pero eso sería indulto, justamente. Bueno, es un indulto por salud, no por... Un indulto normalmente es te perdono y ya, chao. ¿No? Esto es otra cosa. ¿Estaría a favor, entonces? A favor de que se pueda ir a su casa si es que está muy enfermo. Con el surgimiento de nuevos movimientos de fachada de Sendero Luminoso, se ha vuelto a debatir qué se hizo mal en la política antisubversiva, y en más de una oportunidad se habla de que el gobierno de Alejandro Toledo fue blando, que el gobierno de Alejandro Toledo liberó terroristas. ¿Esto es cierto? Bueno, yo diría que desde el gobierno de transición se empezaron a liberar terroristas, un número limitado, pero fueron varios centenares, ¿no? No tan limitado. No tan limitado, y eso es algo que se debatió mucho en el Consejo de Ministros y hubo puntos de vista muy claros en contra, ¿no? Pero parece que también a favor, porque... Algunos a favor, otros en contra. Yo ciertamente estaba en contra, Fernando Olivera también, en fin. ¿Quiénes estaban a favor? Bueno, había gente que había estado en el gobierno de transición que pensaba pues que era demasiado duro, que había que reincorporar a esta gente a la sociedad, ¿no? Y eso es un tema de gran debate, no solo aquí, en todo el mundo. Estamos viendo lo que pasa en Colombia en este momento. Ese es el tema del día en Colombia, ¿no? Me dice usted gente que había estado en el gobierno de Paniagua, recuerdo que en ese gobierno y en el de Toledo estuvo Diego García Sayán. Estuvo un año en un gobierno y el otro año en el siguiente gobierno. Entonces, ¿él fue el promotor? Él ciertamente estuvo muy a favor de eso. De liberar terroristas. De liberar gente que había sido condenada por terrorismo. Es algo que no cabe en la cabeza de la mayoría de peruanos. ¿Por qué? Bueno, eso es todo el debate, pues, del caviar, etcétera, ¿no? Que ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es, exacto. Ahora, en la Corte lo que se debatió era la toma de la Embajada de Japón, ¿no? El tema de los Chavín de Huántar, ¿no? No, y también recientemente el fallo de Villestein. Así es, exacto. Bueno, yo creo que Villestein, pues ahí está mal, ¿no? Muy mal. ¿No está de acuerdo con su fallo? No. Es una pena entonces lo que nos confirma, porque usted estaba en ese gabinete, era primer ministro,
No, era ministro, no era primer ministro todavía. No. Bueno, ministro de Economía tampoco. No, eso es, cada uno tiene su cartera, ¿no? Entonces, claro, uno puede opinar sobre algunas cosas. Por ejemplo, cuando hubo el Arequipazo y se pensaba mandar la tropa, ¿no? Yo dije, un momentito, ni una bala, una mancha de sangre y se cae el gobierno, ni se les ocurra hacer eso. Y hay testigos, ahí estaba Aurelio Loré de Mola, que era el ministro de Defensa, ¿no? En eso mi posición siempre ha sido, en los gobiernos en que yo he servido, ni una bala, nunca. Porque con balas no se arregla este tipo de problemas. Bueno, es un consejo que el presidente Humala debería escuchar. Bueno, lo está escuchando de repente. Porque si con una bala o con un muerto se cae un gobierno, ¿qué nos queda de este? Bueno, no, ha habido problemas. Ahora yo no sé de dónde murió la persona ahí en Jauja, ¿no? Pero con balas no se resuelve nada. Ahora, yo sí creo que hemos actuado muy mal en el BRAE, ahora le dicen BRAEM, ¿ya? Pero porque nuestras Fuerzas Armadas no están equipadas. Eso es el problema. Y porque nuestras Fuerzas Armadas y policiales tienen permanentes gestos de ingratitud y de indiferencia. Así es. Yo creo que hay que financiarlos bien. Los helicópteros que trabajan en esas áreas deben tener blindaje, por ejemplo. Lo que pasó con la pilota que mataron ahí, pues es completamente inaceptable, ¿no? Bueno, fueron 8 muertos en total. Sí, claro. Y las familias continúan reclamando. Claro. Y el ministro les explica que Humala fue coloquial cuando les ofreció ser héroes. Fue un término coloquial. Pero aquí tenemos plata, lo que nos falta es organización. Y necesitamos limpieza, porque en la compra de armas, de equipos, en el pasado ha habido mucha corrupción y entonces los equipos no se renuevan y eso es un problema. Para finalizar, si esta famosa foto previa a la segunda vuelta de líderes destacados que no llegaron al balotaje aparecían al lado de Keiko, implicaba un cierto nerviosismo, una cierta angustia ante lo que representaba la propuesta de Humala, ¿no es cierto? Sin duda. Y en una democracia hay que respetar el sistema, ¿no? Aquí tenemos un sistema de balotaje, segunda vuelta, y uno puede decir, yo simplemente tacho mi voto, no voto, o voto en blanco, pero eso es abdicar responsabilidades. Y claro, mucha gente me criticó en las redes, cómo es posible que nos hayas abandonado así, y reconozco esas críticas, pero había que escoger entre dos cosas que de repente no eran perfectas desde el punto de vista de mis seguidores, pero había que escoger, porque la alternativa es decir, yo abdico. Y el actual garante de Ollanta Humala, nuestro premio Nobel Vargas Llosa, había dicho, justamente, hay que escoger entre el cáncer y el SIDA, ¿no? Y al final apoyó a uno de los dos. Es una linda frase, pero es una exageración, pues, porque ni Keiko ni Ollanta son ni el cáncer ni el SIDA. Parecía Ollanta que era realmente un problema para el futuro económico del Perú y ha resultado que no es así. Lo que nos pasa no es Ollanta o Lerner o quien sea, es el problema de la economía internacional que nos está golpeando. Ese es el problema que enfrentamos. ¿Lo ha sorprendido gratamente el presidente? Bueno, yo diría que ciertamente él y su ministro de Economía en el tema económico están haciendo... ¿En ese orden o en orden inverso? Bueno, yo no quiero ofender a nadie. Van los dos juntos. Porque me da la impresión de que el manejo económico lo satisface, más no el manejo en otros ámbitos. El manejo en otros ámbitos es bien complicado, ¿no? Estos temas sociales, no es la primera vez que el Perú los tiene, los tuvimos en el gobierno de Toledo, Bagua fue en el gobierno de Alan,
los rebeldes en la Sierra Central vienen de la época del primer gobierno de Belaúnde, ¿no? Entonces, esto no es un fenómeno de hoy ni de ayer, es un fenómeno histórico en el Perú que refleja el hecho de que los gobiernos no se han ocupado ni de la sierra ni de la Amazonía. Bien, para terminar, tengo que cumplir con un encargo de la Gerencia de Producción de Frecuencia Latina. Queremos invitarlo al Valor de la Verdad. Ya, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, usted sabe que es el valor de la verdad. Bueno, ningún político acepta. ¿Por qué tienen tanto miedo los políticos a decir la verdad 21 veces? Yo no tengo miedo a la verdad. Yo no tengo miedo a la verdad, pero les digo, la Teletón empieza hoy. Apóyenme. ¿Esa es su respuesta? Eso, no, sí iré, claro. ¿Sí? ¿Irá? Sí, pero a mi regreso, porque me estoy yendo esta noche. Si usted gana, todo ese monto se va a la Teletón. Ya. ¿Qué le parece? ¿Es un trato? Está bien. Deal. Ya. Bueno. Mire, porque Chejae nos prometió lo mismo y luego su esposa le prohibió. Ya. A usted nadie le prohíbe, ¿no? No, nadie. Usted no es saco largo. No. Gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos con la nueva ley Alzheimer que propone el congresista Urtecho. Ya regresamos.